¿Y cómo es el tema de las teorías complotistas? Es que en Colombia a mí me parece muy curioso que existen dos fenómenos. Uno es el de los memes. El de los memes es que todo, así sea la peor tragedia, lo volvemos un chiste. Y entonces Sí, comenzamos a hacer chistes sobre los muertos y sobre las violaciones y sobre las desapariciones y sobre toda la suerte de tragedias que tenemos desafortunadamente en Colombia y comenzamos a hacer chistes. Y lo sí, otro que me parece muy curioso son las teorías complotistas. Entonces comenzamos a inventar que el virus no existe, que lo crearon los chinos, que bueno, que si nos vacunamos entonces nos va a pasar quién sabe qué. Y cómo analiza un antropólogo este tema. pues digamos, la visión que yo tengo, que es personal y no necesariamente académica, es que a nosotros los colombianos nos hace falta un tema relacionado con tener perspectiva. Nosotros no tenemos perspectiva para los problemas y la perspectiva se adquiere conociendo los casos anteriores, ¿sí? ¿Qué pasó con la violencia del 48? ¿Qué pasó con las violencias en los años 30? ¿Qué pasó con las guerras civiles en el siglo XIX? Como no tenemos ese conocimiento, nuestra perspectiva realmente se reduce a la coyuntura del momento. Y entonces es cuando tienen tierra fértil ese tipo de elaboraciones, los complots, eh, la, la, la singularización del problema, ¿no? El problema es una persona y no es un tema estructural, sino es una persona o un partido o una etnia. Ese es el problema. Entonces resulta que como no tenemos perspectiva, porque no tenemos información histórica, entonces nos reducimos a eso. Y con relación a los memes, pues revela un poco lo que somos, ¿no? La falta de empatía con ciertas cosas, o sea, de solidaridad, lo llamábamos nosotros en los años 90, 80, con la gente, con quienes padecen una desgracia o con quienes eh, por vivir en determinada región tienen que soportar cosas que aquí en Bogotá no soportarían. Entonces, ese es una manera, claro, irónica y tal, y en determinados momentos tiene unos apuntes muy acertados, pero también revela mucho de lo que somos nosotros como seres humanos, ¿no? No como seres humanos, sino como colombianos y con la formación un poco educativa que recibimos y vemos hasta dónde penetra eso y hasta dónde no, ¿no? Decía, Que es escasa, educación que es escasa en la mayoría de veces. sí señor, Marco Palacio, que es un pensador y que fue director de la Universidad Nacional Rector, escribió un libro que se llamaba La delgada corteza de nuestra civilidad, ¿no? Porque lo civilizado, las conquistas de la humanidad para nosotros tienen un espesor muy delgadito, ¿no? Y fácilmente se rompe y aparece un demonio, pues una persona, un pitecántropo, mejor dicho. A eso se refería él, que parece que lo que ha conquistado la humanidad a partir de la revolución industrial, a partir de la política y los acuerdos del siglo XX, no ha penetrado realmente en la conciencia de los colombianos, por hablar de este caso, y al menor golpe aparece en realidad una persona que no esperábamos, ¿no? Un tipo del siglo XII, por ahí, una Sí. cosa así. Entonces, Ahí hay un vacío tremendo que yo lo veo, por ejemplo, en la propia legislación. Yo nunca he podido entender el tema de la ira de intenso dolor, por ejemplo. Y entonces ajá, resulta que la ira de intenso dolor es un atenuante cuando a usted lo llevan o a alguna persona la llevan ante un juez. Entonces la persona responde, no, es que yo fui violento, pero resulta que fue en un momento de ira de intenso dolor, como si eso fuera una justificación y se convierte en un atenuante a la hora de imponer una pena. Entonces, digo yo, y luego es que no se trata justamente de aprender a controlar esos impulsos, de eso no es lo que se trata y lo que usted acaba de decir, entonces nos convertimos de un momento a otro en unos seres primitivos en nombre del ego quizás. sin duda, sí. Y digamos que la legislación
como que abrió esa puerta. Pues, además es una legislación vieja también que tiene como sus orígenes en temas del orgullo, del honor, de la virilidad y de una cantidad de creencias decimonónicas y probablemente anteriores. Entonces, digamos que justamente por tener esa ira, intenso dolor, se ha justificado toda la vida, por ejemplo, que nuestros abuelos le dieran palizas a nuestras abuelas, ¿no? Pero Sí, palizas de verdad, al punto sí. de que he conocido personajes que tuvieron tres esposas a lo largo de su vida y todas murieron a consecuencia de las palizas que le daban a estos tipos. Entonces, hay como un espacio para que los bárbaros puedan hacer eso. Otra vez el tema de la espiritualidad, porque me parece a mí, y creo que usted está de acuerdo conmigo porque lo ha dicho, que es una forma en que la persona encuentra sosiego para estas situaciones. Sin duda, sin duda. Digamos que un poco la cultura occidental nos ha llevado al tema de los psicólogos y los psiquiatras y cosas respetables y que funcionan muchas personas, ¿no? Pero también hay un campo aunque sea una creencia y no necesariamente se pruebe en la realidad, ser mejor persona da como más ánimo, más benevolencia, más empatía, más solidaridad y digamos más optimismo, porque uno siente que se está mejorando, ¿no? Si yo no agredo a mi compañera, sino que me siento con ella y hablo, pues hombre, estoy mejorando yo, estoy mejorando la situación del hogar y sin duda le estoy dando a mis hijos una paz y una tranquilidad que en muchos hogares no se ve, ¿no? Entonces, eh, digamos, tener esos conceptos respetables todos, porque sin duda desde el yoga, el tema religioso, el tema espiritual y bueno, otras carretas que hay en el ambiente, desde que ayudan al hombre a ser mejor, pues es una maravilla que existan. Sí, en lo personal, Luis Enrique, ¿tú cómo manejas ese tema? Pues digamos que el, yo fui o nací en un hogar católico que cuando yo tenía 13 años se volvió evangélico y desde mis 13 años hasta los 18 estuve participando como joven líder en las iglesias, en algunas iglesias de Bogotá, iglesias evangélicas, predicando en los buses y haciendo una cantidad de cosas que hacíamos en esa época. Después entré a estudiar y entonces empecé a tomar distancia un poco de esa manera de vivir y digamos también de conocer el mundo. Una manera de conocer el mundo fue pues retirarse y mirar otras carretas, ¿no? Otros predicamentos. Actualmente, y como, digamos, al empezar a estudiar antropología, uno también empieza a ver que hay culturas que manejan eso, manejan energías, manejan espiritualidad, manejan remedios naturales, manejan una cantidad de cosas. Entonces, claro, uno, digamos, desde lo pragmático empieza a entender que existen esas posibilidades y a respetarlas como tales, ¿no? Y Yo, me- digamos que ahorita no tengo muy claro cuál es como mi referente con relación a eso, ¿no? Está entre una cosa y otra porque, digamos, el tema del materialismo que uno asumió cuando era joven en los arampiones revolucionarios, ese tema tiene una fuerza muy grande, desde lo racional se pesa mucho. Pero también sé que el tema de la solidaridad, de la empatía y de otro tipo de actitudes lo van acercando a uno a esos otros referentes. A mí me fascina hacer esa pregunta, Luis Enrique, porque la mayoría de gente no se siente cómoda, cree que está insultando o cree que está metiéndose en un problema cuando habla de estos temas. Es decir, que el miedo que antes nos metía la religión, por ejemplo, la católica, para citar unas solamente, nos metía el miedo al infierno y todos Sí, vivíamos
y concebíamos la religión desde el miedo a ir al infierno. Y después, cuando la gente descubrió o pensó, como el refrán que le acabo de contar yo, que el infierno es lo que vivimos aquí, ya lo hemos vivido, entonces, ¿qué más puede, qué peor nos puede pasar? Piensan algunos. Entonces, cuando se acaba ese velo que hay sobre el infierno, como que la religión católica, y la nombro solamente a ella, no porque tenga ninguna adversión ni nada, sino para poner un ejemplo, entonces la Iglesia Católica perdió ese argumento tan extraordinario que tenía para tener fieles, porque la gente ya no le tiene miedo al infierno, pero sí hay un miedo actual a manifestar una tendencia religiosa porque se piensa que es motivo de guerras o de discordancia, o que hablar de una religión tiene necesariamente que convertirse en un enfrentamiento ideológico o verbal. Sí, eso pasa, digamos, también por la falta de perspectiva, que yo creo que es el problema central de nuestra cultura. Digamos, si uno entiende, por ejemplo, el tema de la Inquisición, que es una faceta de la iglesia en la época, en la Edad Media, y que aquí en Santa Fe también se dio. El tema de la Inquisición es un tema terrible, o sea, es una confabulación tremenda para, para meter el miedo a las buenas o a las malas en los seres humanos, ¿no? Hay un compañero que hizo un estudio sobre la Inquisición en Cartagena. Entonces todo el mundo se burlaba, ¿para qué estudia usted esa vaina? Pues él, digamos, empezó a trabajar el tema de los judíos que eran comerciantes y que tenían como base Cartagena. Y entonces allá el Tribunal de la Inquisición tuvo una importancia grandísima. Entonces la pregunta era, ¿por qué? Si Cartagena era un puerto muy importante, pero ¿y por qué en Santa Fe no fue tanto? Y lo que se determinó es que detrás de eso también había el interés de una parte de la Inquisición de hacerse, porque cuando a uno lo acusaban ante la Inquisición, le invadían absolutamente todo, le quitaban absolutamente todo, lo separaban de todo, y la Inquisición se apropiaba de los bienes y todo esto. Entonces lo que se vio es que buscaban que los identificara algunos de esos comerciantes con judíos con la fe judía para caerles y quitarles la mercancía. Era un tema, un negocio, pues. Era un atraco, mejor dicho. Pues Luis Enrique, qué conversación tan agradable. Justamente de eso es lo que se trata este canal, de escuchar los planteamientos de una manera espontánea, libre, y le agradezco, no me queda más que agradecerle, muy amable por ese tiempo que nos ha regalado. Luis Enrique, espero volverlo a ver muy pronto y tener la oportunidad de conversar con usted de nuevo. William, muchas gracias por la invitación, muy amable. Creo que estos son medios que ayudan a que tengamos la feliz oportunidad de discutir sin pelear con los demás, con las demás concepciones, a tener un diálogo humano, y creo que eso es más importante que cualquier otra cosa. Y muchas gracias por la invitación, William. Muchas gracias, Luis Enrique. No, con mucho gusto.